darle a aceptar en su dispositivo móvil o en su computadora. Bueno, pues bienvenidos a esta sesión de preguntas y respuestas sobre el proceso de recepción y evaluación de candidaturas para el Registro Memoria del Mundo de México. Mi nombre es Gerardo Zavala Sánchez y soy miembro del Comité Mexicano Memoria del Mundo. Y para mí es un gusto que nos acompañen a esta sesión y pues les presento de primera entrada la orden del día. Comenzará Daniel de Lira a dar una explicación sobre el Programa Memoria del Mundo de México y la convocatoria 2023. Y enseguida continuará Margarita Sosa como directora de Conservación y Documentación Sonora de la Fonoteca, quien nos ilustrará acerca de la experiencia de la Fonoteca Nacional en el Programa Memoria del Mundo. Y posterior a eso terminaremos con una sesión de preguntas y respuestas, la cual estaremos aquí respondiendo amablemente a sus comentarios. Es una sesión de 1 hora, entonces posteriormente habrá otras sesiones informativas de preguntas y respuestas, pero esta sesión estará destinada como de 1 hora, de 4 a 5 de la tarde. Pues, Daniel Dalira, adelante por favor con la presentación. Muchísimas gracias a todos y bienvenidos. Gracias. Buenas tardes a todos ustedes. Gracias por su interés en participar en esta convocatoria de 2023 de Memoria del Mundo. Voy a compartir con ustedes una pequeña presentación de lo que es el programa y veamos. Oh. No sé qué estoy haciendo. Si quiere, hasta abajo en la parte donde dice presentar, hasta casi en la esquina inferior Claro. derecho. Ahí A ver si ya presentar. está. Voy a estar silenciando los micrófonos de los asistentes y hasta el momento de la sesión de preguntas y respuestas abriremos micrófonos. Muchas gracias. Creo que... ¿Qué hago mal, Gerardo? Si gusta ir a su presentación de PowerPoint. ¿Ya directo? Sí. A ver. ¿Sí lo tienes abierto? Sí, sí, sí. En la 1 posiciona el cursor. En la diapositiva 1 en el menú del lado izquierdo. Espérame. Es que ahorita lo vimos, pero... ¿Qué sucede? O si gustas también puedes mandármelo por correo y yo lo presento sin problema. Pero espérame, déjame. Sí. Lo acabamos de ver. Exacto. No te preocupes, así aquí estamos. Nosotros sí lo vemos. Sí, sí lo están viendo. No en pantalla completa, pero sí lo podemos leer. Pero yo no lo veo. Sí lo leemos. Pero está en la Mira. diapositiva 5. Exacto. Sí, está en la diapositiva 5. Pero bueno, ya entré aquí. Y luego para abrir es... mira. No. Hasta la 1, sí puedes posicionarlo, No, por favor. no puedo abrir, no puedo... A ver. O Es que... cierra el programa directamente de PowerPoint. A ver, déjame... No, déjame... Estoy... Algo extraño estoy haciendo que no entiendo. También lo que puedes hacer es, si gustas, desconectarte de la sesión y volver a entrar y así ya... Perfecto. ¿Sí? Perfecto. Creo que, a ver,
Si me desconecto, podría ser Sí. mejor. Pues, Listo, pues en lo que esperamos a Daniel, pues bienvenidos, bienvenidas a la sesión y en un momento comenzaremos. Para nosotros es un gusto que nos acompañen y para responder a todas sus dudas y comentarios que tengan acerca de este proceso. Margarita también forma parte del comité, al igual que Daniel y un servidor, y pues los tres formamos parte del comité junto con otros colegas y en un momento más comenzaremos. Listo. ¿se ve? No, No, todavía necesitas compartir en el claro, botón del medio. verde del medio. Ahora sí, ¿verdad? ¿Te está cargando? Al menos en mi dispositivo. Ahora sí, y si gustas presentar y vamos a... Perfecto. Listo, se ve completo. Muy bien. Inicio esta charla, bueno, con una imagen preciosa, que es la imagen de la Biblioteca Palafoxiana, que en 2005 toda la biblioteca completita fue declarada como Memoria del Mundo de México. Y bueno, platicaremos si hay algo. Aquí es la presentación del día de hoy. Mi nombre es Daniel de Lira. Soy además secretario del Programa de Memoria del Mundo de México. Vamos a ver. Este es un comentario de nuestra presidenta honoraria, muy ilustrativo, pienso yo. En un mundo tan confuso como en el que vivimos, debemos tener tiempo para conservar los documentos que definen nuestras raíces y nuestro pasado y nuestra existencia. Es una cita de un trabajo de la doctora Rosa María Fernández. En esta sesión vamos a hablar brevemente sobre el origen del programa, sus alcances, la forma en cómo trabaja, un poco del Comité Mexicano de Memoria del Mundo de la UNESCO y el registro del patrimonio documental nacional y los 3 niveles de registro que hay en este programa. Y nada más quiero que ustedes observen algunos registros de este patrimonio del año pasado y comentar algo sobre la convocatoria 2023, los documentos que ustedes ya vieron y algo de los compromisos. El programa de Memoria del Mundo inicia en 92, lo propone la UNESCO. Se establece ahí, en esta fecha se establece formalmente el programa Memoria del Mundo de México. Es una convención para la protección del patrimonio cultural y nacional, entre los que se encuentran particularmente estos bienes documentales. En este año era director general de la UNESCO Federico Mayor Zaragoza y nuestro colega bibliotecario Abdelaziz Habib estuvo al frente de la creación de este programa, ¿no? Este programa surge justamente para proteger el patrimonio documental, es decir, la información en varios de sus soportes, y principalmente el patrimonio documental se refiere por principio al soporte físico de los documentos valiosos y los documentos relevantes para la historia y la cultura de nuestro país. En el año pasado, en 2022, se cumplió 30 años del programa de Memoria del Mundo. Hoy estaríamos conmemorando el año 31 de este programa en México. Este patrimonio se encuentra, como ustedes lo saben y lo están viviendo, en archivos, bibliotecas, filmotecas, fototecas, fonotecas, etcétera, que vienen no solamente de instituciones públicas, sino que también de instituciones particulares.
El concepto de patrimonio documental incluye toda clase de documentos, manuscritos, impresos, sonoros, fílmicos, fotográficos y la problemática digitales en el sentido de cuestiones de conservación y de difusión. Y aquí vemos imágenes entre, entre estos patrimonios, por ejemplo, está la música, los discos propiamente, los acetatos propiamente de Carlos Gardel y, bueno, impresos mexicanos de diversos tiempos. ¿Cuál es la concepción del patrimonio de memoria del mundo? Es que este es un patrimonio documental mundial y que pertenece a todo el mundo, que debería ser plenamente preservado y protegido para todos y con el debido respeto a los hábitos y prácticas culturales, debería también ser accesible para todos de manera permanente y sin obstáculos. Hoy esto pues lo permite muy bien las tecnologías de enfoque digital. ¿Cuál es la misión del programa Memoria del Mundo? Como derivado de esta concepción misma es incrementar nuestra conciencia, la conciencia del público en general sobre el patrimonio documental y la protección del patrimonio nacional, mundial, regional, para lograr su accesibilidad universal y permanente. El programa Memoria del Mundo se rige, es una circunstancia central, las directrices para la salvaguardia del patrimonio documental que promovió la UNESCO en 2002, perdón, que está en línea, que ustedes seguramente lo conocen o están por revisarlo. Paso ahora a comentar cuál es el proceso para las inscripciones de México en la memoria del mundo. Estamos iniciando la primera etapa, que es la parte de la convocatoria, las convocatorias que generalmente son anuales. Después viene la redacción y el armado, la estructura de las postulaciones de parte de las instituciones interesadas. Después, una vez recibidas y aceptadas las postulaciones, se procede a un análisis y a un dictamen de estas propuestas. Finalmente se procede a los resultados y derivado ya de los resultados se hace lo que se llama la inscripción de Memoria del Mundo de México de las postulaciones aceptadas. ¿Cuáles son los criterios y la valoración de estas propuestas? ¿No? Primero, y que es central y que es básico, tiene que estar firmemente comprobada la propiedad del documento. Esto es central y elemental, que la institución que propone sea la propietaria responsable, la propietaria jurídica de ese patrimonio, ¿no? Este patrimonio tiene que tener debe observar entre las características que se pueden observar para distinguir la importancia de un patrimonio convocado como nacional de México, es el área en la historia, el área de influencia de ese patrimonio en la historia de México. Y particularmente puede obedecer a un periodo en particular. Yo quiero solamente destacar aquí la influencia dentro de la historia puede ser tanto de un patrimonio antiguo, a veces en términos documentales, el antiguo se refiere propiamente al periodo novohispano, y al moderno, del siglo XIX al siglo XXI. Entonces, aun cuando el patrimonio muy moderno ofrece una discusión fuerte, ya podemos encontrar también de un patrimonio moderno. Inclusive en México hemos aprobado también, se han aprobado impresos de patrimonio moderno. El tiempo en el que se promueve este patrimonio es central. Se refiere, en relación a lo que anteriormente he dicho, quizá el patrimonio más relevante y más fácil de identificar obedece a un concepto de antigüedad. Aunque destacamos y aunque sabemos muy bien que el proceso de antigüedad es relativo porque el patrimonio moderno, siendo propiamente siglo XX o quizá XXI, ¿no? También es relevante. Hoy por hoy tendríamos también mucho interés en que Memoria del Mundo reflexione sobre la importancia del tiempo
para los patrimonios modernos. El lugar es importante, el lugar en donde se ha generado este patrimonio es importante, es distintivo. Quizá también se refiere a una perspectiva hasta afectiva, si se puede decir, y marca el lugar, la relevancia del origen geográfico de un documento. Es decir, muchos de nuestros documentos proceden no necesariamente de Ciudad de México, que a veces somos un país centralista, y lo importante y lo valioso es justamente cómo el discurso nacional se construye a través de las identidades de los diferentes estados o de las identidades culturales, regionales, de un grupo de estados que hoy podrían ser varios estados de la República y que obedecen a una perspectiva regional, cultural. Otros criterios son el criterio de personas. Hay patrimonios muy valiosos, hay muy distinguidos porque proceden de personas relevantes. Por ejemplo, en el caso de la Biblioteca Palafoxiana, pues Palafox y Mendoza, el obispo virrey del siglo XVII, que fue muy relevante para la cultura de Puebla y para la cultura de este patrimonio documental en la Biblioteca Palafoxiana. El tema es muy relevante y muy diferente, ¿no? Hemos tenido cuestiones de tipo histórico, de tipo musical, de tipo documental, partituras, por ejemplo. Los objetos, por ejemplo, aquí en el concepto de tema me refiero a hablar de los objetos que dan, el concepto documental no incluye los objetos, ¿sí? Y después podemos hablar de la forma y estilo del documento. A veces hay documentos que ya por una cuestión estética, por una cuestión jurídica, por una cuestión gráfica, ¿sí? Tienen una característica relevante dentro de lo que es la forma y el estilo. En años recientes se declaró Patrimonio de Memoria del Mundo de México la obra y los libros, los impresos, los manuscritos de Gibran Khalil Gibran, pues principalmente porque son poemas, obras de teatro. Aquí la forma y el estilo pues es muy, muy importante. Algo que se promueve mucho desde Memoria del Mundo es el valor social, cultural, que a veces pienso yo, siendo muy críticos, no hemos visto muy frecuente en los reconocimientos que tenemos, porque son pocos los reconocimientos que tienen un importante valor social, valor cultural. Hoy que están tan de moda los conceptos, por ejemplo, de las comunidades, de las diferentes comunidades indígenas de México y de cuestiones que tienen que ver con la justicia, con el problema en el que los problemas sociales y culturales por los que nuestro país ha atravesado. Un tema que le da una indiscutible importancia es el valor social de estos documentos. Importante, central, es la integridad y la rareza de un documento. Porque a la medida que un documento es único, pues tiene mayor rareza. La integridad podríamos verla aún discutiéndola cercanamente con un poco de flexibilidad, porque si bien un documento del siglo XVI está conservado y existe, por ejemplo, un libro, un impreso español del siglo XVI de la Biblioteca José María La Fragua de Puebla, le faltaban las primeras páginas, o sea, 100% de integridad no lo estaba completo. Sin embargo, el estado de conservación y la importancia documental de ese impreso musical del siglo XVI nos hablan ya cómo conservar tan íntegramente un documento tan antiguo. Ahí hubo un criterio pues muy accesible de integridad y rareza. Los reconocimientos Memoria del Mundo, digamos que los podemos ver en 3 niveles. Empezando en esta diapositiva de abajo para arriba, es un documento Memoria del Mundo nacional o Memoria del Mundo
de México es quizá la primera instancia de reconocimiento o de valoración. Si estos documentos pueden tener mayor apertura, ¿sí? Pueden entrar directamente entrar directamente a participar en la memoria del mundo regional. ¿Qué es lo regional? Lo regional se refiere aquí a América Latina y el Caribe. Lo regional se construye a través de qué tanto ese documento es importante, no solamente si se origina en México, por ejemplo, pero puede ser reconocido por algunos otros países de América, de España y América Latina, ¿no? Y un patrimonio mundial es un patrimonio que tiene ya una perspectiva internacional. Enseguida comparto con ustedes algunos ejemplos. Hablamos aquí que el origen es nuestra convocatoria que empezó el 31 de mayo de este año y termina el 11 de septiembre. Los registros en la memoria del mundo, un poco de imágenes, es Alemania ha reconocido en 2001 uno de los libros más inconmensurables de la historia de la humanidad, patrimonio internacional, desde luego, a la Biblia de 42 líneas de Gutenberg. Este ejemplar, particularmente, de los pocos que existen, son ejemplares completos en sus 2 volúmenes, pertenece a la Biblioteca Lower de Sajonia, en Göttingen, en Alemania. Un documento muy cercano, internacional, muy cercano, y es un patrimonio moderno del siglo XX, son los manuscritos y los diarios de Ana Frank, siglo XX, vamos, que en 2009 los propuso Holanda como patrimonio internacional. Y lo que vemos son las imágenes de este cuaderno, junto con la historia social, personal y el impacto de ese momento en la historia de la humanidad. Un documento fonográfico, un documento cinematográfico, es este que en 2003 se declaró, se aceptó también a nivel internacional el negativo del original de la película Los Olvidados de Buñuel, que tiene la Filmoteca de la UNAM, que la custodia la Filmoteca y que pertenece a la Fundación Televisa, ¿no? Este es el Códice Florentino, de 2015, fue propuesto por México y por Italia. En 2015, el Códice Florentino, el original, que está en las bibliotecas de estos, sobre todo en Italia, ¿no? En Florencia. Y el año pasado apenas se ha reconocido los patrimonios de México. El archivo de Walter Reuter, que pertenece a la fundación, al archivo fotográfico Walter Reuter, que son un aproximado, se estiman 97,000 imágenes fotográficas en diversos formatos. Un documento, el siguiente es un documento del Juzgado Tercero de Letras del Ramo Penal en contra de Fidencio Constantino por el delito de ejercer la medicina sin título, pues no una ley, sí, una leyenda oral, pero que tiene una base documental que presentó el Poder Judicial del Estado de Nuevo León. Es un documento, una colección de archivos fotográficos y diversos formatos. Y el tercero son 2 libros, 2 impresos del mismo ejemplar del Cantar de los Cantares de Salomón, en una traducción en 7 lenguas de 1891, que posee la Biblioteca Central de la UNAM. Otros 3 ejemplos de la convocatoria del año pasado fue el archivo histórico de la diócesis de Texcoco, que pertenece a la diócesis de Texcoco, que es una asociación religiosa, con una serie muy completa, muy extensa de documentos que vienen desde finales del siglo XVI hasta 1930. Otro caso fue la colección antigua del archivo histórico de la Biblioteca del Instituto de Antropología e Historia del siglo XVI a las primeras décadas del siglo XX. Es un aproximado de un total de 900 volúmenes entre documentos, manuscritos e impresos. Y finalmente, para terminar este ejemplo y esta presentación,
traemos aquí un archivo familiar que también es muy importante. Es un archivo familiar que se encuentra en el Instituto Cultural de Aguascalientes. Son documentos personales de este notable músico de México. Son programas de mano, diplomas, fotografías, carteles, partituras, y son documentos no solamente de Manuel M. Ponce, sino de él, de su esposa, y partituras manuscritas de su hermana. En esta convocatoria quisiera yo nada más destacar de 2023, que pueden ser todo tipo de documentos, y el compromiso de las instituciones al que nos referimos es a que las instituciones se comprometen a preservar, conservar y mantener un acceso transparente, directo, de todos los patrimonios inscritos, y también a proporcionarnos algunas informaciones que el Comité Mexicano solicita sobre pues todo el trabajo de difusión que se hace. Y bueno, también se piden imágenes, se piden la autorización de las instituciones para que a su vez los miembros y el Comité Mexicano de Memoria del Mundo pueda difundir en congresos, en eventos, en textos, este patrimonio. Más tarde vamos a escuchamos la siguiente intervención. Quiero yo nada más hacer un comentario que creo que ahorita el sitio del Comité Mexicano tiene un poquito de pendiente para entrar, pero estamos ahí presentes. Dejo de participar ahora. Gracias, Daniel de Lira. Y pues le damos la palabra a Margarita Sosa, quien nos hablará e ilustrará acerca de la experiencia que tuvo la Fonoteca Nacional. Muchas gracias, Margarita. Adelante. Sí, buenas tardes a todos. De verdad me da mucho gusto estar aquí en compartir con ustedes estos últimos años de experiencia de la Fonoteca Nacional. Como mencionaron al inicio, la Fonoteca Nacional forma parte del Comité Memoria del Mundo, pero es una institución también que este año cumple 15 de trabajar para la preservación de la memoria sonora en nuestro país, y ha acumulado también en este periodo pues una experiencia en la presentación de algunas propuestas que han sido registradas como Memoria del Mundo. En ese sentido, mi participación tiene solamente la intención de poder pues dar algunas recomendaciones a partir de nuestra experiencia, porque como ocurre siempre, pues la primera vez que se presenta una propuesta hay muchas dudas, hay algunas cosas que uno no entiende bien, etcétera. Y después ya poco a poco, ¿no? Uno va aprendiendo cómo abordar y cómo trabajar para que la propuesta no solamente sea una cuestión meramente de trámite, sino que sea una propuesta que esté enriquecida, ¿no? De ser posible con una investigación que le dé sustento, y también con las características que le permitan a ese acervo preservarse y protegerse dentro de las instituciones como, pues como debe de ser, pues como un patrimonio documental, cualquiera que sea el formato en que este consiste. Entonces, una primera recomendación que, aunque parezca muy obvia y muy de sentido común, de verdad se los recomendamos muy sinceramente como primera recomendación: lean cuidadosamente la convocatoria y el instructivo de llenado, ¿sí? También las directrices para la salvaguarda. A veces cuando se abre este enlace y se ve que es un libro, y ve uno que es un libro muy grande, etcétera, a lo mejor puede ser un poco desalentador, ¿no? Pero no lo es, porque no, el libro por supuesto que vale la pena leerlo, pero es solamente el punto 4 de este libro, y son solamente 7, 8 páginas, y vale mucho la pena para entender, para darle contexto a lo que vamos a trabajar. Entonces no nos lleva mucho tiempo y perfectamente puede leerse, y se puede uno evitar, ¿no? Es que ya cuando está uno encaminado con la propuesta, ¿no? Al regresar se dio uno cuenta de que hay cosas que hay que corregir. Entonces más vale leer cuidadosamente desde el inicio estos tres: el instructivo, la convocatoria, el instructivo y las directrices, antes de iniciar
¿no? El trabajo para presentar una propuesta. Algo también que a nosotros nos pasó en varias ocasiones y que poco a poco aprendimos fue el poder definir y acotar claramente el universo de la propuesta. Hay fondos, hay colecciones, hay acervos que son muy amplios, muy amplios. Y eso, al quererlos presentar en bloque o al presentarlos en bloque, pueden de alguna manera también desmerecer en el sentido de que quizá no todo tiene la misma importancia. Para nosotros fue muy importante realizar ese trabajo en un acervo sonoro como fue el de Álvaro Gálvez y Fuentes, porque al revisarlo poco a poco y al ir haciendo la investigación nos dimos cuenta de que de los más de 600 soportes sonoros que teníamos, no todos cumplían con los requisitos. Entonces, en lugar de irnos a presentar todo en bloque, lo que hicimos fue escuchar. Nos dividimos el acervo entre más o menos 10 compañeros y escuchamos uno por uno y sacamos aproximadamente 100, uno de ellos sumamente delicado que no tenía por qué estar ahí. Entonces, esto también es muy importante porque a veces quizá las prisas, ¿no?, nos lleven a hacer propuestas que no necesariamente sí tienen que estar todas ahí, ¿no? Entonces, consideramos muy importante que se define y se acota el universo de una propuesta. Otra parte que nosotros también defendemos mucho, ¿no?, en ese Es que ahí sentido, ya existen trabajamos en una institución y Perdón, sabemos cómo perdón, son un los momento, voy cambios. a silenciar a un micrófono que está abierto. Listo. Gracias, perdón, Margarita. No, no hay problema. Les decía yo, sabemos que un inventario es fundamental para esto porque en las instituciones generalmente suele haber cambios. En los cambios suele haber a veces a veces ignorancia, a veces mala comunicación, etcétera. Entonces, mientras mejor esté identificado un acervo que se registra como memoria del mundo, más posibilidades tiene de permanecer efectivamente a salvo, ¿no?, de cualquier cambio burocrático que se pueda llevar. Eso en la fonoteca lo aprendimos también y lo que hicimos no fue solamente incorporar un inventario detallado de lo que se presenta, sino también de que nuestra base de datos, ¿sí?, contenga justamente en un campo específico que creamos que ese registro tiene que ese récord, que ese, ¿cómo le llamamos nosotros? Material, ese soporte tenga un reconocimiento, cómo se llama ese reconocimiento y en qué año se otorgó. Esos datos para nosotros son fundamentales para que no con un cambio de administración de pronto, ¿sí?, algo se pierda, desaparezca, etcétera, sino que quede perfectamente protegido y quede perfectamente claro que no solamente que existe y que tiene el registro, sino que tiene que ser preservado por la institución que tiene la responsabilidad de hacerlo. Otra cosa también que les recomendamos es que es un error muy común, es que al presentar un fondo o colección se le dé más importancia al personaje que lo creó o el personaje al que está dedicado que al propio fondo o colección. Eso ocurre con frecuencia, a nosotros nos pasó también, entonces lo que yo les puedo sugerir ahí es que realmente se enfoquen más al acervo y a su importancia, ¿no? Más que en el personaje, que puede ser, por supuesto, de interés, puede ser un personaje muy importante, pero lo que estamos registrando como memoria del mundo es un fondo, es una colección, es un acervo de cualquiera que sea su formato. Algo también importante es que consideremos que debemos tener un plan de gestión. O sea, una de las características y de los objetivos de Memoria del Mundo es que estos fondos, colecciones, acervos que se presentan, pues tengan un plan de gestión, es decir, sepamos, ¿no? Y estemos encaminados no solamente a un inventario del fondo, sino también a una catalogación y también a un plan para su preservación. Entonces, yo les sugiero que incluyan eso, que no dejen de proponerlo,
que si lo tienen inacabado, propongan, ¿no? También tengan una propuesta para continuar, pero que esto, ¿no? Sea algo, un requisito indispensable, pues que se tengan las condiciones para preservarlo. Creo que es muy importante para todos, no solamente los que participamos en el comité, sino para toda la comunidad, digamos, que vela por el patrimonio documental en este país, que se sepa que la institución tiene o no recursos para preservar un registro memoria del mundo como este. También presentar, ¿no? Enviar no solamente la propuesta, ¿no? Como tal, sino también adjuntar ejemplos. Creo que es muy interesante que las propuestas vayan acompañadas de ejemplos, ya sea fotografías. En nuestro caso presentamos siempre una selección de audios, etcétera, para que quienes dictaminan, no solamente para el comité, sino para los dictaminadores, conozcan más sobre el fondo que se está presentando, la propuesta que se está haciendo. Entonces, si se acompañan de fotografías, si se acompañan de archivos digitales, de PDFs, etcétera, pues eso da una mayor relevancia y una mayor idea de lo que se está queriendo registrar y proteger. Ahora bien, también otra situación se da cuando el acervo que se propone tiene copias en otros. O sea, hay fondos que son tan grandes que un fondo está en una institución, en otro, o es un complemento, o son copias, etcétera. Les recomendamos mucho también que cuiden eso, pues a la Fonoteca Nacional en 2015, ¿sí? No se le asignó el registro porque había 3 copias de las grabaciones de Henrietta Yurchenko, hechas por ella misma. Una estaba en el CENIDIM, otro estaba en la Fonoteca Nacional, aunque perteneciera al CENIDIM, otra en la Biblioteca del Congreso, pero no se sabía dónde estaba la tercera copia. Entonces, para 2016 ya esto se subsanó, se localizaron todos los datos, se incluyó a la institución que tenía la tercera copia, que eso es algo que también vale mucho la pena hacer, y se volvió a proponer. Entonces, en ese sentido, sí es muy importante saber, tener el conocimiento de si hay otras copias de ese mismo acervo y dónde están. Y cuando se estén proponiendo copias para preservar, para que tengan su registro como memoria del mundo, también hay que justificar muy bien por qué, ¿no? Quizá sea la única copia, etcétera. Eso debe de ser siempre muy, muy claro en estas propuestas. Y finalmente, solamente respecto a lo que se comentaba acerca de uno de los criterios que señalaban que era la propiedad, que es la propiedad del fondo colección. Tal vez muchas instituciones compartan con nosotros el hecho de que somos instituciones resguardatarias, no somos propietarios de los fondos o colecciones que resguardamos. Por ello, yo recomendaría a quienes vayan a presentar una propuesta de esta naturaleza que vayan de la mano con el propietario, con los propietarios de la colección. Sí, eso es muy importante, y no solamente tener su consentimiento, sino también contar con un instrumento jurídico que lo avale, es decir, un comodato, una donación, etcétera, y que el propietario no solamente tenga conocimiento y esté de acuerdo, sino que además tenga un instrumento jurídico, ¿sí? Que es una protección tanto para la institución resguardataria como para el propietario. Entonces, estas son así como algunas de las recomendaciones que les damos a partir de la experiencia que la Fonoteca Nacional tiene con la presentación y el registro de 5 memorias del mundo sonoras que resguarda en su acervo. Resguarda otras 7 también que pertenecen a otras instituciones que los han presentado por su cuenta, y bueno, yo espero que estas recomendaciones de una institución que también ha tenido sus tropiezos para esto y sus dudas en algún momento, pues puedan ser de utilidad para todos. Sería todo por mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, Margarita Sosa, y muchísimas gracias por esta
participación y esta explicación, que seguro fue de mucho interés también para todos los asistentes a esta reunión. Y bueno, continuando el orden del día, pues comenzaremos con la sesión de preguntas y respuestas, así como las consultas, para lo cual les pediremos que quien quiera participar levante su mano, reaccionando en Zoom, y estaremos anotando el orden de participación. Muchísimas gracias. Comenzando con Luis Emanuel y sí, seguido de Compass Audi Batalla. Adelante, por favor, Luis Emanuel. Sí, hola, buenas tardes. Quisiera saber cuál es su experiencia con obras de colecciones particulares y qué se necesita para, sobre todo por la cuestión de colección particular. Esa es como mi gran duda, más que nada. Doctor Daniel. Si gusta abrir su micrófono, doctor. Gracias por recordarme. Colecciones particulares, ciertamente tenemos pocas. Quizá la colección particular más notoria, más notable que tenemos es, yo la comentaba, la colección de impresos, de manuscritos impresos, fotografías, tarjetas postales de Gibran Khalil Gibran, que fue de 21, si bien recuerdo. Entonces, ahí no había ningún problema, por ejemplo. Era una colección muy bien organizada, muy bien. Al principio ellos habían incluido objetos y objetos de arte. Entonces, lo que decía Margarita ahora, les pedimos una vez que se aceptó y que nos parecía interesante esta colección, que se reconceptualizara la dimensión y que en ese caso, que se hablara de la importancia y el impacto que para México tiene esa colección, porque Gibran Khalil Gibran es un problema muy bonito, es un escritor, un pensador de origen libanés, pero también es un inmigrante. Entonces, sí, perfecto, todo eso, pero ¿cuál es el valor y la importancia para México? El valor y la importancia para México es que en México tenemos una enorme comunidad libanesa. Y otro aspecto que también quedó muy bien explicado con ese ejemplo tan peculiar fue que tiene que hacer una colección extranjera promovida dentro de como una colección nacional. Este es un argumento que nos ayudó mucho a discernir las directrices de Memoria del Mundo, en el sentido que el patrimonio nacional, regional, realmente es un patrimonio universal, y el carácter y la importancia de la obra, de los poemas y el pensamiento de Khalil, pues era comprobado. Y el patrimonio lo acepta la UNESCO, no importa dónde esté el origen, pero es una cuestión, digamos, de perspectiva ética. Lo puede promover muy bien México. Es un patrimonio escalable, puede ser regional, puede ser internacional, ¿no? Esa es una colección personal. No sé si he resuelto en parte la duda, la pregunta, Manuel. Sí, doctor. Bueno, claro que me surgen un poco más de dudas con esta participación, pero está muy bien empezando. Bueno, me salta un poco el hecho de que haya pocas propuestas aceptadas como Memoria del Mundo desde colecciones particulares. ¿Es porque hay una baja, o sea, hay una baja participación por parte de coleccionistas privados, o es por la cuestión de ser privada? No, la cuestión de ser privada, por ejemplo, las fotografías de Walter Reuter es totalmente privada. Yo me inclinaría a pensar que a veces las colecciones privadas no tienen la suficiente infraestructura de organización, de difusión. Si ustedes revisan todos los elementos que se piden, inclusive de argumentación, ¿sí? Que eso es muy simple, lo que Margarita comentaba antes. Si se lee muy bien las directrices y se puede discernir, a veces lo que a mí me parece que es muy valioso para las colecciones particulares es
que haciendo ese repaso de los criterios de memoria del mundo, los mismos dueños, los mismos propietarios de ese patrimonio toman otra noción de la importancia, del valor, de las dimensiones y quizá de los enfoques y limitaciones que puede tener un patrimonio en el mejor de los sentidos. Yo pensaría, porque lo que se pide mucho es, tienen un espacio como para recibir personas, porque no solamente la parte digital, sino tiene que tener, la institución cuenta con una infraestructura para recibir personas, para consultar ese patrimonio, ¿no? Desde cosas básicas, porque lo que quiere lo que demanda el programa es el acceso y la difusión y el conocimiento de este patrimonio de gran interés para la cultura de los mexicanos. Ok, doctor, muchas gracias. Continuamos. Sí, gracias. Gracias. Compa Saudi Batalla, por favor. Creo que sí está. Aquí está abajo. Si puede No abrir se su des- micrófono. Sí, sí está. Sí, está hasta abajo. Yo lo veo ¿Regresó? en mi. Sí. Ajá. Bueno, mientras regresa, continuamos con la participación de Maritza Gómez. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Ah, no, Muchas gracias. perdón, Maritza, ya regresó. Ahora Adelante. sí, compa Saudi Batalla. Por favor, compa Saudi Batalla, adelante. Ay, La escuchamos. Creo que tenemos un poco de fallas técnicas en la conexión, entonces, si le parece bien, continuaremos con la sesión con Maritza Gómez mientras usted pueda solucionar el problema de conexión. Gaby, no sé qué opinas. Sí, no, lo que voy a hacer es enviarle el teléfono por el cual se puede conectar por teléfono y a lo mejor así es más fácil. Sí, Pero adelante con Maritza. adelante, Maritza. muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, yo los acompaño en representación del archivo de la resistencia de las comunidades de Acacico, Palmarejo y Temacaculín del estado de Jalisco. Y bueno, mi pregunta es puntual, pero la situación es la siguiente. Se trata de un archivo comunitario que tiene por objetivo resguardar la memoria documental en varios soportes de la resistencia de estas comunidades en el occidente de México al desplazamiento forzado por la construcción de una presa. Es una resistencia que afortunadamente ya terminó, ganaron, no se va a construir la presa del Zapotillo. Y entonces lo que estamos haciendo un grupo de historiadores, principalmente de la Universidad de Guadalajara y del Colegio de México, es armar este archivo con documentos que provienen o sea, de distintas experiencias y personas y espacios. Entonces, con eso voy a mi pregunta. Mi pregunta tendría que ver con el asunto de la situación jurídica, el régimen de propiedad, particularmente el punto 5.3a. Tratándose de un archivo comunitario, en su experiencia es posible como dar fe de este régimen de propiedad. La verdad es que es algo que hasta el momento no habíamos considerado porque simplemente se trata de donaciones de las personas de la comunidad que ya estamos sistematizando, catalogando, resguardando en un espacio físico y que estamos digitalizando. Entonces, por ahí va mi pregunta. Sí, a reserva de ver el caso con más puntualidad, yo me detengo a pensar que lo que implica mucho el origen y la propiedad en tanto responsable, si bien la propiedad es toda la comunidad, ¿no? La forma, un poco la historia en cómo se creó ese patrimonio, ese patrimonio documental, a qué obedece. Me parece muy importante esa colección de documentos, porque si bien he comprendido, se trata de un patrimonio moderno, ¿de acuerdo? Sí. Entonces, y que tiene además, que está vinculada a una cuestión histórico-social, que le da también una temática muy importante
todos los temas de patrimonio son muy valiosos, pero yo pienso que hoy por hoy lo que está más íntimamente vinculado a nuestra realidad, a una circunstancia social, sobre todo cuando ya el asunto está totalmente superado, ¿sí? El archivo es propiamente, siendo moderno, es ya un archivo histórico, cerrado hasta cierto punto, ¿no es cierto? Entonces, a lo que me refiero es, sí, convendría para una propuesta, convendría rescatar cuáles son los documentos centrales de ese archivo, ¿sí? Porque luego nos dicen, son 100 documentos o 50 documentos, pero es importantísimo que la persona conozca cuáles son, a esto me refiero, Marisa, por ejemplo, imaginemos una célula. En el centro está lo más valioso y luego se dispersa, ¿sí? Y hay documentos muy complementarios. Entonces, ¿cuál es la colección que forma el centro? Y distinguir, no sé, 10, 5, 1, ¿sí? Un documento de capital interés. Entonces yo creo que eso podría ser también una muy buena propuesta, a reserva de ya estructurar bien la propuesta y analizarla con mayor detenimiento, ¿sí? Insisto en que comento, bueno, Margarita también quiere agregar algo, nada más yo diría, esta es una primera sesión, vamos a tener unas otras posteriores. Margarita creo que quiere tomar Sí, la palabra. solamente recomendarle a Marisa, en mi experiencia, este tipo de archivos comunitarios es muy, muy importante contar con el aval de la comunidad, con el ente representativo de la comunidad. Y sí puede ser una asamblea, por ejemplo, o un comité, pero sí es muy importante porque ellos deben tener claro que una vez que esto se da a conocer y que si recibiera el reconocimiento a memoria del mundo, estos documentos son públicos. Entonces es muy importante que ellos lo sepan, es muy importante ir acompañados de ellos en este proceso, Marisa. Es todo lo que tendría que recomendar. Gracias. Solo para terminar, en efecto hay una sociedad civil y una asociación. Entonces, me interesa mucho saber, bueno, conectarme a la próxima sesión, si es que hay otra, para resolver esas dudas y postular. Muchas gracias. ¿Quién continúa? Gerardo. Enseguida está Concepción Castillo, Sí, hola. Ay, no, pero Catherine quería agregar algo. Katy Bloch, sí, sí. nuestra presidenta. Ah, entonces me espero, Perdón, ¿verdad? antes, No. ¿podrían, alguien puede cerrar su micrófono? Alguien está fallando el micrófono de alguna persona. Creo que es el micrófono de Carmen del Pilar Ortega Varela. No, mira, Carmen sigue abierto y no está mal. Ahí está, listo. Sí, era ese. Gracias, ok. Carmen. Pero entonces le vamos a dar la palabra a la presidenta del comité, a Catherine. Sí, por favor. De acuerdo, adelante, Catherine. Muchas gracias. Felicitarlos a todos por su interés y por la presentación, pero para ser breve, nada más refiriéndome a este archivo comunitario, sí es muy importante que tengan una representatividad real, que puede ser la autoridad principal en esa comunidad. No me refiero a una autoridad del gobierno federal, sino la autoridad que sea, ¿no? Puede ser el presidente municipal o puede ser el líder religioso, o sea, alguien que avale, porque el problema para proyectos comunitarios o no institucionales es quién se hace responsable por la custodia de los documentos, quién garantiza que son auténticos, o sea, se necesita ese aval. Hace muchos años le dimos el registro a un códice de la comunidad de Coachicala y lo que nos convenció que se los podíamos dar es nos mandaron una carta firmada por toda la asamblea del pueblo
diciendo que estaban de acuerdo en que se presentaran. Entonces, nada más decirles encontrar la forma. Muchas gracias. Gracias a nuestra presidenta Catherine Bloch. Y continuamos con Concepción Castillo y yo los dejo con Gaby, con Gabriela y con Daniel de Lira, porque me tengo que retirar, pero aquí estamos. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Buenas Gerardo, tardes. por tu apoyo. De nada, al contrario. ¿Cuál ha sido la experiencia en el registro de museos? Ahí, y otro punto que leí en la convocatoria es que si bien se reciben las propuestas, solamente se registra una propuesta por entidad federativa, o sea, se da No. la aval a entidad o entendí mal. Perdone, mi imagen prende y apaga, pero estoy aquí. Son dos cosas. Primero, respecto a museo, y lo segundo fue, perdón, Concepción. Al tema de, no sé si entendí mal en el proceso de convocatoria que decían que si bien se reciben Claro. Sí. Por entidad. Sí, por principio se recibe la idea es que todas las instituciones interesadas en participar en Memoria del Mundo, la idea es que participen con una propuesta de patrimonio, ¿sí? Es mejor presentar una propuesta bien estructurada, ¿sí? Y a eso es a lo que se refiere por principio. La experiencia con museos. Realmente no recuerdo ahorita en la memoria algo de museo, pero la institución es complementaria. Lo estamos hablando de piezas documentales. Un museo puede tener piezas documentales. En el caso de un museo, como yo lo comentaba con el caso de Gibran Khalil, no necesariamente los objetos de arte, las obras de arte, no son consideradas en estricto como un documento, ¿sí? El documento tendría que ser impreso, digital, manuscrito, ¿sí? Pero la procedencia de la institución no es contrastante, ¿no? Puede ser cualquier institución que tiene bajo su poder un documento valioso que se refiera o que sea de interés para el país o para una comunidad en particular. Espero haber contestado, Concepción Castillo. Sí, de todos modos, digo, sí, en la próxima reunión saldrán algunas otras dudas, pero sí, quedó resuelto. Gracias. Con mucho gusto las esperamos. Muchas gracias. Enseguida estaba Maika Vera, ¿está por ahí? Sí. Aquí estoy, pero creo que antes iba a Cómics Historietas de México. Ah, perdón, tienes razón, es que yo pensé que era la misma persona. Adelante, Cómics. Hola, muy buenas tardes. Soy Jaime Cobian. Nosotros estamos como medios hechos bola. Nosotros tenemos un acervo que lo componen más de 50,000 piezas. El tema de nosotros tiene que ver con la población de gays, lesbianas, hombres y mujeres transexuales, hombres y mujeres transgénero, intersexuales y queer. Y la documentación, entre documentación, fotografías y toda esta documentación que tenemos, abarca desde principios de siglo, con periódicos originales, con documentos originales, edictos, decretos, que solamente tienen que ver con nuestra población. El asunto es cómo podemos integrar, bueno, de estas 55,000 piezas, tenemos un museo, tenemos el primer museo de memoria LGBTIQ+ en Guadalajara, Jalisco, y tenemos también pues un espacio físico donde resguardamos este acervo. El acervo es de mi propiedad, que yo a lo largo de 40 años he estado buscando. Hay algunos libros, un libro que ya está publicado que se llama Los Jotos, hay otros 4 investigaciones que están terminadas, pues que no hemos tenido como el dinero para poderlos publicar todavía, pero la idea es, o sea, la pregunta es cómo nos podemos asesorar como para saber
qué es lo que tiene que haber, porque tenemos lobby cards, tenemos fotografías, publicaciones, revistas, temas que tienen que ver con el activismo, no sé. Esa es la pregunta. Gracias. A ver, la pregunta es muy compleja, pero intentaré ir a algo más concreto. Primero, el acervo documental que nos habla es muy grande y muy complejo, ¿sí? Y en ese sentido a veces resulta más complicado tanto para los dictaminadores como para los dueños de un archivo, ¿sí? De una colección documental, el comprenderlo. Si se pudiera ordenar, algo muy importante es que la colección esté, como lo señalaba Margarita, que esté registrada, ordenada, sistematizada de alguna forma. Yo diría que, dado el comentario, me parecería muy valioso quizá una primera etapa, ¿sí? Los primeros 10, 20, 30 años y destacar algunos documentos, una serie de documentos valiosos o interesantes. Entonces, ya va perfilando el interés. Otra cosa que me parece importante dentro de lo que estamos discutiendo de Memoria del Mundo es que ese archivo ha dado pauta a la escritura, a publicaciones. Algo también muy importante. ¿Por qué es importante un museo? Pues porque es importante un acervo documental. Un acervo documental es también importante porque ha tenido una repercusión en una comunidad de investigadores, en una comunidad de estudiosos. No sé, por decir, la música de Manuel M. Ponce tiene una repercusión en la cultura nacional, es un eje central en la música mexicana de su tiempo y actualmente su vigencia. Entonces, yo creo que es muy importante destacar en todos los patrimonios la importancia histórica de ese documento y el impacto hoy actual, moderno. Y si ustedes revisan los criterios, inclusive van a tener más elementos de análisis para comprender las dimensiones de esa colección. Para atender esta respuesta y ser concretos, yo sugeriría que se analice, por ejemplo, lo más antiguo, que sería quizá lo más valioso por la antigüedad misma, y destacar piezas centrales, documentos, no sé, fotografías, textos, películas, ¿sí? Centrales en esa colección de documentos. Espero haber dado respuesta a algo de lo que me pregunta cómics, historietas. Creo que, bueno, aquí si me lo permiten, yo tengo algo que agregar. No me he ido, solamente estoy en proceso de irme, pero me quedé a escuchar el comentario que hizo el asistente y también la importancia de estos documentos también radica en la propia historia de los colectivos LGBT. Entonces creo que también es necesario una parte de por qué fundamentar, justificar la documentación histórica que representa y cómo se ha ido desarrollando los diferentes colectivos y comunidades a través de estos documentos es algo esencial y que también en México apenas se están realizando estudios de la documentación histórica de estos colectivos. Entonces también es para aportar a lo que mencionó. ¿Cómo se llamó nuestro compañero? Es que nada más dice cómics, historietas de México. Pero Jaime Cobian. Jaime Cobian. Ok, bueno, pues mucho gusto. Jaime, yo agregaría también que a veces en un país centralista como el nuestro, pensamos que todo lo importante viene de Ciudad de México. Yo creo que también es muy interesante el que venga de una ciudad tan valiosa en la cultura de México como Guadalajara. Entonces, creo que hay suficientes elementos y hay que buscar la colección, la organización y los criterios que pide Memoria del Mundo, inclusive para valorar y comprender desde una perspectiva documental los archivos que a nivel institucional o personal o colectivo se tienen. ¿Con quién continuamos? Gracias, sí, continuamos Jaime. con Mike Cavera y después seguirá Eduardo, que puso su comentario en el chat, y enseguida seguimos con N. Soriano. Sí.
Sí, hola, buenas tardes. Muchas gracias por su tiempo y por guiarnos en este proceso. Yo tenía una pregunta. Yo estoy trabajando en la convocatoria para un acervo muy amplio pues de documentos multimedia. Y justo como es un fondo muy amplio, todavía no hay una catálogo, o sea, hay segmentos que no están todavía catalogados al 100%. Cuando al hacer esta convocatoria necesitamos incluir solamente lo que ya está catalogado o mencionamos también que hay un segmento que todavía no está catalogado, pero que se catalogará en el futuro. Sí, podría ser, digo, hay que ver ya en concreto la propuesta y analizar. Yo diría dos cosas. Primero es, si ustedes revisan, insisto, si ustedes revisan los criterios, se van a dar cuenta qué es lo que catalogan, qué es lo que procesan. Lo que viene enseguida, o primero hay un interés estratégico, ¿eh? Es decir, ¿cuál es el interés estratégico? Pues primero procesar, ordenar, visualizar muy bien lo más importante, ¿sí? Entonces, a lo mejor, yo insisto, revisar los criterios, hacer de una colección muy grande algo más maleable, ya sea por temática, ya sea por cronología, ya sea por persona, ya sea por ámbito geográfico, y entonces la colección, que no invalida de ser muy grande, y de lo que está catalogado, de lo que ya se puede prestar, acceder y todo esto, podrían ustedes hacer alguna propuesta, ¿sí? A veces el principal problema que observamos es que cuando son colecciones tan grandes, lo valioso no se ve, aunque exista, o lo valioso se difumina un poco, o bueno, voy a exagerar un poco, o quizá lo valioso no está catalogado ahorita. Entonces, a lo mejor esto mismo les puede ayudar a ser más estratégicos en el valor documental patrimonial de esa colección. Muchas gracias. Muy bien, ¿quedó resuelto entonces? Sí, muy bien. Entonces, gracias. Entonces, Eduardo Alarcón nos pregunta que cómo se debe acreditar o cómo se puede acreditar la propiedad de una documentación, que si requieres algún documento jurídico o cómo se puede hacer. ¿Cómo podríamos? La propiedad, primero es cómo se forma esa colección o ese documento. Si es algo muy, muy concreto y muy particular y existe, no sé, hasta alguna documentación de, no sé, algún testamento, alguna cuestión de enfoque jurídico, facilita todo. De enfoque institucional, yo creo que también eso facilita. La misma historia facilita. Otra cuestión que vuelvo a retomar es, un fondo importante siempre produce publicaciones, ¿sí? O está por producirlas, o es tan importante como para analizar y producir. Y entonces, si hay sobre el origen de ese fondo, si hay ya textos escritos, argumentaciones escritas, mucho mejor. Eduardo, no sé si esto responde tu pregunta. Me parece que Eduardo era del archivo Sordo Madaleno, ¿no? De arquitectura. Sí, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Sí, muchas gracias. De acuerdo, pues muchas gracias. Entonces teníamos a N. Soriano también en la lista que querían tomar la palabra. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, sí. Bueno, nuestra propuesta es un fondo documental y es más o menos de 3.869 volúmenes, pero creo que con los comentarios que han realizado hacia otros compañeros, pues me queda claro que estos 869 volúmenes se tendrían como que considerar bien, algunos que tengan como la mayor relevancia y a partir de ahí, ya sea por temática o por cronología, pues podríamos
dar una propuesta como más concreta. Y consideren todos, en particular a esta pregunta, Soriano, pero entonces, la pregunta que ustedes tendrían, que se tiene que resolver y que tiene uno que resolver y que es muy importante, ¿por qué es importante este fondo o estos documentos o esta pequeña colección? ¿Cuál es el núcleo central? ¿Cuál es lo complementario? ¿No? ¿Y en qué radica esa importancia? Y si esa importancia está vinculada, no sé, a una ciudad, a un momento social, a una circunstancia de tipo histórico, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace, en dónde radica la importancia y en el impacto de ese documento, ¿no? Porque si ustedes revisan la presentación, se habla mucho de la memoria del mundo como la raíz de una identidad, de un grupo social, de un pueblo, ¿no? Y es en ese sentido que también yo creo que estos lineamientos y estas propuestas ayudan mucho a pensar y a revalorar los fondos, a concientizarnos realmente de lo que tenemos en nuestras instituciones o en los patrimonios familiares. ¿Sí? No sé si corresponde. Soriano había dicho que lo que se ha discutido y lo que hemos platicado respondería en parte, ¿no? Sí, así es, porque de hecho nuestro periodo abarca de 1531 a 1900. Sí. Entonces sí es un periodo muy largo y tendríamos que definir bien, como ustedes comentan, qué es lo que lo hace importante, ¿no? A este fondo que estamos proponiendo y qué piezas son, o más bien qué documentos, qué volúmenes son donde los más representativos quizás. Los centrales, ¿sí? Sí. Y si es tan antiguo, ¿por qué no ha producido más publicaciones? ¿Por qué es tan poco estudiado? Entonces, esto mismo incide como para que los dueños de estos fondos pongan a mayor disposición sus acervos para los estudiosos, ¿no? Bien, gracias, Soriano. Gracias. Gracias. Antes de pasar a otras consultas en el chat, tenemos a Luis Emanuel que quería volver a intervenir y Agregar después a algo. Rita. Ajá. Sí, hola. Bueno, para estos compañeros que están preguntando cómo poder comprobar una posesión de alguna obra, recientemente el Instituto de Investigaciones Estéticas con la directora, la doctora Angélica Guadarrama, a mi papá le pidió la obra que voy a presentar justamente para digitalizarla. Entonces, en este proceso de préstamo de la colección particular de mi padre al Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, nos regresaron con una carta de agradecimiento donde pues mencionan obviamente el título de la obra, el agradecimiento y el nombre del propietario, fundador o custodio de la obra. Entonces, por lo que estuve leyendo la convocatoria, yo pienso adosar este documento como probatorio de custodio de propiedad. Igual a mis compañeros les sirve, que puede que encuentren con alguna de sus instituciones cercanas que puedan hacer este proceso. Igual, no sé. Sí, recuerden que la propuesta pide el conocimiento de hasta 3 investigadores o 3 personas, cronistas, como decía Catherine Bloch, personalidades de comprobada, en este caso de comprobada solvencia, no sé, de conocimiento, de estudio, qué sé yo. Entonces, eso ayuda mucho. Y insisto también la parte histórica, cómo es que existe cómo se generó ese documento y cómo es que es parte de una colección personal, de una colección familiar y pues eso explica mucho la propiedad, aclara, ¿no? Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna otra cuestión o pasamos con Rita? Bien, Rita. Rita, adelante. Gracias. Buenas tardes. En este mismo tema de los especialistas, los 3 especialistas que en el formulario se nos indica, primero, y seguramente no lo he leído bien aún, ¿qué características deberán de tener el dictamen u opinión técnica de los especialistas a los que vamos a acudir? 2, ¿estos dictámenes se deberán de anexar al formulario
Y otra, para terminar, bueno, ya han mencionado que vamos a tener algunas otras sesiones. Dentro de estas sesiones, cabría la posibilidad de que con anticipación y nuestra presentación final antes del envío, pudiéramos enviárselos al comité, algún integrante del comité, para su revisión y agregados pertinentes. Sí, cómo Sería no. todo. Gracias. Desde luego que sí, digamos como una especie de una propuesta en borrador, cómo no. Yo quisiera, en relación a la pregunta, responder que se piden hasta 3, no son dictaminadores, es como un aval, ¿no? Por ejemplo, puede ser el cronista de la ciudad o el cronista del barrio, ¿no? O un grupo de vecinos, ¿no? Que tienen una autoridad académica, moral, y o inclusive usuarios, ¿no? Yo he sido un usuario muy constante de la colección de partituras de Manuel M. Ponce y puedo testimoniar muy bien de quién era Manuel M. Ponce, sus partituras, lo completo. Entonces puede ser, se piden hasta 3, puede ser de 1 a 3, 1, 2, 3 personas, pero estos avales a las personas que dictaminan son también elementos de consulta. En algún momento podríamos recurrir a ellas y que nos expliquen, ¿sí? Que nos comenten por qué consideran importante ese documento como patrimonio, ¿no? En qué radica desde el punto de vista que el aval es un especialista que ha usado, consultado o conoce el documento o el momento histórico-cultural en el que se encuentra, en el que se desarrolló el documento, ¿sí? Entonces yo creo que esto le da también más coherencia a la importancia de un acervo. Particularmente aquí podrían estar algunas personas que hayan escrito algún artículo de investigación, algún artículo de crítica, qué sé yo, que argumenten la valoración de ese patrimonio documental, ¿no? Que finalmente eso es lo que estamos discutiendo. ¿Por qué es importante y cómo se comprueba esa importancia? ¿No? Creo que lo interesante es también el llenar el formulario nos devuelve a los dueños de un patrimonio, ¿no? Más elementos que a veces uno, pues, mentalmente no considera, ¿no? Ok, Ajá. opinión de los especialistas que se menciona, ¿deberá de anexarse al formulario o sí? Sí, dice ahí, no sé, 10 líneas, 15 líneas que le pidan el doctor, la persona en cuestión, ¿no? Que si nos puede agregar y nos puede decir, bueno, yo conozco este patrimonio desde hace tantos años, sé muy bien que es muy transparente, que está siempre a disposición de otros usuarios y me parece desde el punto de vista académico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista de conocimiento de causa, ¿no? Que puede dar su aval personal, sus argumentos sobre el valor, la importancia, la significación de ese documento. Y en ese sentido, Daniel, Eduardo Alarcón pregunta, ¿las 3 personas deben ser externas a la organización? De preferencia, pero puede ser que la institución misma tenga un especialista ya de entrada, no se descarta. Lógicamente que si son ajenas, pues es más, aparentemente podría ser más imparcial. Yo creo que la imparcialidad cuando uno está analizando un documento, si es tuyo, por decirlo, si es de tu familia, si es de tu comunidad, ponte del otro lado, ponte de juez, ¿sí? Olvídate, imparcialmente, ¿eh? ¿Vale o no vale? ¿Y por qué vale? Y entonces, aprendes y te nutre muy bien esa posición de imparcialidad. Yo recomendaría también esa visión. Muy bien, Ok. y entonces... Muchas Muchas gracias. gracias. Gracias.
Muy bien, Eduardo. Nada, pero Luis, en ese sentido dice, a ver, si nos entregan información por medio de una acusa institucional, ¿también se puede anexar como documento o hay que transcribirla? Pues es mejor, el documento lo que pide son comentarios, opiniones, ¿no? Puede ser una cartita, hasta una carta que le pueden pedir a la persona. ¿Nos puede usted ayudar con una carta? Ustedes pueden tomar el texto que conviene de la carta y anexar la carta, ¿sí? Para que le dé mayor, lo que estaríamos pidiendo es el domicilio, el correo de la persona, si el dictaminador que la hace procede, no es muy claro, entonces las personas que dictaminan con relativa comodidad, o ese es el interés de que los dictaminadores puedan recurrir a estos avales para ampliar su visión de las cosas. Muy bien, muchas gracias, Daniel. No sé si regresó, nuestra otra participante no regresó, y a Rolando, no sé si quieres hacer alguna pregunta, te vi conectándote, o alguien más que desea hacer alguna otra pregunta. No, muy bien. Por ahí nos preguntaban en el chat, los compañeros de cómics, si podían tener alguna reunión contigo, Daniel, o una asesoría, cómo funciona, ¿es posible esto o lo hacemos mejor en estas sesiones compartidas? ¿Tú qué sugieres? ¿Qué podría ser? Sí, yo creo que podríamos tener una sesión individual, ¿no? Con mucho gusto. No sé, aquí está Katy Block, podríamos estar, no sé, dos, tres colegas del comité y proceder a una reunión, ¿no? Individual, una asesoría con mucho gusto. El Comité Mexicano siempre está abierto a transparentar todo este proceso, porque tenemos una posición crítica, ¿eh? México es un país con grandes patrimonios, antiguos, modernos, muy recientes, muy antiguos, pero realmente tienen una importancia tan significativa, tan valiosa, nos representan a la memoria, son representantes de la memoria de nuestro país, ¿eh? Y en el sentido de que todas estas pequeñas comunidades inciden, ¿no? Y son verdaderamente, es así que se construye el mosaico y la perspectiva nacional. ¿Y cómo la podrían solicitar? Yo les puse en el chat aquí el correo electrónico comitémexicanomemoria-del-mundo@gmail.com. O prefieres que te escriban a tu correo o al de Catherine. Yo preferiría que le escriban aquí a Katy Block. Okay. A los mismos tres, ya que están allí en la propuesta, los tres, ¿sí? Que es la maestra Block, el doctor Brito y su servidor, Daniel de Lira. Entonces nos escriben ahí y en otro momentito nuestra presidenta ya nos dirá que lo atienda tal persona o que para tal reunión, al margen de estos compañeros, que lo vea alguien más, sobre todo especializado respecto de impresos, respecto de, no tenemos cómics o documentación diversa, pero la idea es que alguien del comité, yo creo que esa sería la respuesta. Ay, me estoy tomando la palabra de Katy. Yo creo que sería que de los miembros del comité, el que tiene más experiencia en cuestiones de historia, de las temáticas de memoria del mundo, sea el que atienda, ¿sí? Pero por principio que nos escriban a los tres. Katy. Yo lo que quería agregar era nada más, esto no es ni una carrera contra el tiempo, ni una lucha para que el mejor llegue y los demás no lleguen, sino estamos aquí para ayudarlos, para sacar adelante lo mejor que tiene México de patrimonio documental. Entonces, con mucho gusto los asesoramos para que su propuesta esté lo mejor planteada. Eso es todo. Sí. Nos piden en el chat nuestros correos. No sé si tú lo tienes allí con... Ahorita les voy a poner el correo, bueno, el enlace en donde están los 3 correos. Perfecto. Para que los tengan a la mano. Ahí están los 3.
Me agrada mucho la respuesta de Katy en el sentido de que no es una carrera contra el tiempo, ¿sí? Sino, si lo ven también por otra parte, yo creo que es muy enriquecedor, muy aleccionador llenar un conjunto de criterios que por principio proponemos con cierta exigencia documental nacional y que ya eso yo creo que ha de satisfacer a la curiosidad, a la valoración individual, institucional de todos los que trabajamos cerca de patrimonios documentales y culturales, ¿no? Sí. Veríamos, bien. Gaby, continuamos si hay alguien más. Pues si no hay nadie más, los invitamos a escribirnos a estos correos que ya les confirmé también aquí en esta parte. Y si tienen más dudas, vamos a tener una segunda sesión el 27 de julio, también a las 4 de la tarde. Es el mismo enlace que el de hoy, pero los estaremos recordando. Está también en el link de convocatorias y lo estaremos recordando en las redes sociales. Les pedimos que nos ayuden a hacer memoria, que compartan esta información, que nos ayuden en nuestras redes sociales y den a conocer la importancia de la preservación documental en México. Sí, sí. Eso es el objetivo y el interés. Yo creo que es un gran honor para las instituciones el recibir una inscripción de esta índole y me confirmo, es un gran compromiso de acceso, de consulta, de cuidado, ¿no? Y en algún momento el comité pedirá alguna estadística, algún comentario sobre el desarrollo. Lo que queremos es que se difunda y lo que quiere el comité es una conciencia sobre el patrimonio cultural, el patrimonio bibliográfico y documental de nuestro país, ¿sí? Ese es cumplir ese objetivo. No sé si hay alguien más, como bien dice Gaby, o damos por concluida esta sesión y nos veremos en la próxima. Yo espero que estén otros colegas, desde luego, para que se escuchen diferentes voces de nosotros, del comité. Muy bien, pues muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. Gracias. Gracias. Saludos y por favor, nos da mucho gusto leer sus propuestas y ayudarlos en lo que a nuestro alcance con mucho gusto. Si es por correo, si es por chat. Bueno. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Gracias, Catherine. Gracias, doctor Lira. Nos vemos. Hasta luego. Gracias, buenas tardes.